Nací con el diablo dentro de mí. No podía evitar el hecho de que era un asesino. Del mismo modo que el poeta no puede evitar la inspiración para cantar. Nací con el diablo como mi padrino, junto a la cama donde fui introducido al mundo, y él ha estado conmigo desde entonces. H. H. Holmes. En 1961, en New Hampshire, nació Herman Webster Mudgett, hijo de Levi Herndon Mudgett y Theodore Page Prince, ambos descendientes de los primeros colonos ingleses. Su padre fue uno de 5 hijos. Era un granjero que también a veces trabajaba como comerciante y pintor de casas. Se dice que el joven Herman demostró una gran inteligencia a una temprana edad y siempre se destacó en la escuela. Sin embargo, era intimidado por sus compañeros. Recibía burlas por sus habilidades académicas. A pesar de su corta edad, comenzó a mostrar interés en la medicina. Utilizaba a los animales para hacer experimentos o prácticas médicas. Era cruel con ellos. También era cruel con los niños más pequeños que él. El 4 de julio de 1878 se casó con Clara Loverin, hija de una familia acomodada que él pensaba le ayudaría a costear su educación. La pareja tuvo un hijo en 1880. Los padres de Clara no estaban muy de acuerdo con el matrimonio, ya que Herman no pertenecía a su clase social. Se burlaban de él y su trabajo. En ese entonces era maestro, algo no muy bien visto en esa época. Holmes era violento con Clara. Ella lo dejó en 1884 tras sufrir maltratos y luego supo poco de él. Antes de ser aceptado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Michigan, Holmes estudió medicina en una pequeña escuela en Vermont, donde al parecer tuvo problemas con sus compañeros de cuarto y solía llevarse cadáveres de bebés que utilizaba para prácticas en clases. Después, en la Universidad de Michigan, robó cadáveres que quemó, desfiguró y luego los plantó para que parecieran que habían muerto en un accidente. El propósito de esto era que contrataría pólizas de seguros para estas personas y recaudaría dinero una vez que los cuerpos fueran descubiertos. También se dice que robaba cadáveres de cementerios y los vendía a las universidades para que se utilizaran en prácticas y experimentos. En 1884, Herman aprobó sus exámenes médicos. Luego se mudó a Nueva York, donde se extendió un rumor de que lo habían visto con un niño que luego desapareció. Herman afirmó que el niño regresó a casa a Massachusetts. Aunque no se llevó a cabo ninguna investigación en este caso, Herman abandonó rápidamente la ciudad. Luego vivió en Filadelfia, donde trabajó en una farmacia, pero mientras trabajaba ahí, un niño murió después de tomar un medicamento que él había recetado. Herman negó cualquier implicidad en la muerte del niño e inmediatamente abandonó la ciudad. En 1886, en Minnesota, aún casado con Clara, se casó con una mujer llamada Myrta Belknap, con la que tuvo una hija. Fue entonces que solicitó el divorcio de Clara, alegando infidelidad por parte de ella. La demanda nunca llegó a nada y el divorcio no se concretó. En 1886 cambió su nombre a Henry Howard Holmes, luego conocido como H. H. Holmes, probablemente para esconderse de las estafas de seguros que más tarde se le descubrirían. Luego él y su esposa Myrta se mudaron a Illinois. Holmes pasaba la mayor parte de su tiempo en Chicago, donde trabajaba en una farmacia bajo el alias de Dr. Henry H. Holmes. Luego, el dueño de la farmacia falleció en extrañas circunstancias, dejando como responsable a su esposa. Se dice que Holmes convenció a la viuda para que le vendiera la farmacia. La viuda también desapareció y nunca más se volvió a saber de ella. Holmes afirmó que se mudó a California con el dinero de la venta de la farmacia, pero esto nunca pudo ser verificado. Después de que Holmes se convirtiera en el propietario de la farmacia, compró un terreno baldío al otro lado de la calle, diseñó y construyó un edificio. La gente del barrio lo llamaba el castillo. Se dice que durante la construcción contrató y despidió a varios equipos de construcción, primero porque se negaba a pagarles, lo cual lo llevó a una demanda por parte de algunas de las constructoras. Y también se cree que hacía eso para que nadie tuviera una idea clara de lo que estaba construyendo.
estaba construyendo lo que luego fue conocido como el Castillo de la Muerte. Valiéndose de sus estafas, construir el lugar le salió prácticamente gratis, no gastó ni un centavo. Después de que se completó la construcción en 1891, Holmes colocó anuncios en los periódicos ofreciendo trabajo para mujeres jóvenes y anunciaba el castillo como un lugar de alojamiento. También colocó anuncios presentándose como un hombre rico que buscaba esposa. Los empleados del castillo y huéspedes de largo plazo tenían que tener pólizas de seguro de vida, siendo Holmes o uno de sus alias el beneficiario. La gente cercana a él comenzó a desaparecer. En ese tiempo, Holmes tenía una aventura con Julia Connor, una mujer casada con Alex Connor, quienes vivían y trabajaban en el castillo. Después de que Alex se enteró de la aventura de Julia con Holmes, dejó su trabajo y se mudó, dejando atrás a Julia y a su hija Perla. Julia y Perla permanecieron en el hotel y ella continuó su relación con Holmes. En la Navidad de 1891, Julia y Perla desaparecieron. Holmes afirmaría más tarde que Julia había muerto durante un aborto, aunque nunca se confirmó lo que realmente sucedió con ellas. En 1892, Holmes comenzó a trabajar en el tercer piso de su edificio y le dijo a los inversionistas y proveedores que tenía la intención de utilizarlo como hotel. Sin embargo, la parte del hotel nunca se completó, ya que los inversionistas se retiraron cuando se enteraron de algunas estafas que estaba cometiendo contra proveedores de muebles y materiales. En mayo de 1892, otra joven llamada Emily C. Grande comenzó a trabajar en el edificio y desapareció misteriosamente. Una chica del vecindario llamada Edna Tassel también desapareció aproximadamente al mismo tiempo. Se cree que fue otra víctima. Holmes conoció a Benjamin Pitezel cuando éste publicó un anuncio en busca de carpinteros. Pitezel era un alcohólico con récord criminal. Se hicieron amigos cercanos y este rápidamente se convertiría en la mano derecha de Holmes en varios planes criminales. A principios de 1893, una actriz llamada Minnie Williams se mudó a Chicago y Holmes le ofreció trabajo en el hotel como su secretaria personal. Minnie poseía una propiedad en Fort Worth, Texas, y Holmes la convenció para que se la cediera. Este transfirió la escritura a nombre de Benjamin. En mayo de 1893, Holmes y Minnie, presentándose como marido y mujer, alquilaron un apartamento en el Lincoln Park de Chicago. La hermana pequeña de Minnie, Nanny, vino de visita desde Texas. Ni Minnie ni Nanny fueron vistas con vida después del 5 de julio de 1893. A mediados de 1893, durante la Exposición Universal, un evento cultural, Holmes abrió su casa como hotel para visitantes. Algunos de ellos nunca se volvieron a ver. Holmes no solo atrapaba a sus víctimas con anuncios en los periódicos, sino que también asistía a ferias en compañía de los niños de Benjamin. Allí, el médico, impecablemente vestido, hacía uso de su encanto, atrayendo a mujeres ricas a su castillo con la promesa de un buen descanso nocturno. Más de 50 asistentes a las ferias desaparecieron y nunca más se supo de ellos, solo que el último lugar donde fueron vistos fue el edificio de Holmes. El 13 de agosto de 1893, el tercer piso del edificio Holmes se incendió. Afortunadamente, en el edificio solo había unas pocas personas, todos empleados y residentes de larga duración que pudieron salir. Holmes había contratado pólizas de seguros para el edificio con al menos 4 compañías, las cuales rápidamente lo demandaron en lugar de pagar, ya que creían que el incendio fue provocado. Holmes abandonó Chicago en julio de 1894 y reapareció en Fort Worth, Texas, ese mismo mes. Fue arrestado y encarcelado brevemente por primera vez, acusado de vender bienes hipotecados. Mientras estaba en la cárcel, Holmes ideó un plan para estafar a una compañía de seguros por $10,000, contratando una póliza para él mismo y luego fingir su muerte. Este le prometió a su compañero de celda una comisión de $500 a cambio del nombre de un abogado en quien pudiera confiar. Con el nombre del abogado Jephthah Howe, después de ser puesto en libertad, Holmes comenzó a planificar su propia muerte.
Sin embargo, el plan fracasó cuando la compañía de seguros comenzó a sospechar y se negó a pagar. Este no insistió en el reclamo. En cambio, urdió un plan similar con su amigo Benjamin. Benjamin acordó fingir su propia muerte para que su esposa pudiera cobrar una póliza de seguro de vida de $10,000, que se dividiría con Holmes y el abogado. El plan, que iba a tener lugar en Filadelfia, exigía que Benjamin se estableciera como un inventor bajo el nombre B.F. Perry y luego perdiera la vida desfigurado en una explosión de laboratorio. Holmes ya tenía el cadáver apropiado para desempeñar el papel de Benjamin. Pero algo salió mal, y Holmes le quitó la vida a Benjamin dejándolo inconsciente con cloroformo. Pero él siguió con el plan, prendiéndole fuego al cuerpo. Holmes procedió a cobrar el pago del seguro de Benjamin, luego manipuló a su ahora viuda de que le permitiera que sus 5 hijos estuvieran bajo su custodia. La hija mayor y la bebé permanecieron con la señora Petersall mientras Holmes y los otros 3 hijos viajaban por el norte de los Estados Unidos y Canadá. Holmes le quitó la vida a 2 de los niños Petersall, obligándolos a entrar en un baúl grande al que le había perforado un agujero y colocado una tubería de gas para asfixiarlos. Enterró sus cuerpos en el sótano de la casa que alquilaba en Toronto. Poco tiempo después, un detective de Filadelfia que seguía a Holmes encontró los cuerpos descompuestos. Luego, el mismo detective siguió a Holmes a Indianápolis, donde éste había alquilado una cabaña. Ahí le quitó la vida al tercer niño, drogándolo, cortando y quemando el cuerpo en la chimenea de la cabaña. Los dientes y trozos de huesos del niño fueron descubiertos entre las cenizas. El 17 de enero de 1894, Holmes se casó por tercera vez con una mujer llamada Georgina Joke en Denver, Colorado. Todavía estaba casado legalmente con Clara y Mirtha. Marion, el excompañero de celda de Holmes, estaba furioso porque no había recibido dinero de la estafa de la muerte fingida y le contó a la policía sobre el fraude de Holmes. La ola de asesinatos de H.H. Holmes finalmente terminó cuando fue arrestado en Boston, Massachusetts, el 17 de noviembre de 1894, gracias a los Pinkerton, una agencia de detectives privada de la época. Cuando Holmes fue interrogado, inicialmente solo aceptó ser un estafador de seguros, admitiendo haber utilizado cadáveres para defraudar a las compañías de seguros de vida varias veces en la universidad. Pero poco a poco sus historias cambiaron y admitió haberle quitado la vida a 28 personas. Pero en realidad se cree que tuvo más de 200 víctimas. Con Holmes tras las rejas, la policía de Chicago comenzó a investigar el castillo. La planta baja del edificio se dividía en espacios comerciales ordinarios, que incluían una joyería, una farmacia, una herrería, una barbería y un restaurante. El tercer piso constaba de apartamentos, oficinas y la vivienda de Holmes. Pero en el segundo piso y el sótano descubrieron una elaborada casa de los horrores. El segundo piso era un laberinto de unas 35 pequeñas habitaciones sin ventana, escaleras y puertas que no conducían a ninguna parte, tabiques falsos, trampillas, pasadizos secretos y una escalera que se abría a un empinado descenso hasta el callejón de atrás de la casa. También había montaplatos que le permitían bajar los cuerpos al sótano. Algunas habitaciones estaban insonorizadas y tenían mirillas que permitían a Holmes controlar sus interiores. Otros estaban conectadas a una tubería de gas donde las víctimas podían ser asfixiadas. En el sótano había un crematorio, una mesa de disección salpicada de sangre, cubos de ácido, instrumentos quirúrgicos, varios frascos de veneno, pozos de cal y dispositivos de tortura pegados a las paredes. Se cree que Holmes despojó muchos de sus cuerpos hasta reducirlos a esqueletos para venderlos para estudios médicos. Encontraron grandes cantidades de huesos humanos, mechones de cabello, ropa de cama manchada de sangre
y numerosas y variadas prendas de vestir. Partes de los cuerpos estaban tan desmembradas y descompuestas que les resultó difícil determinar exactamente a quién pertenecían y cuántos cuerpos había. Después del juicio en el que actuó como su propio abogado, Holmes fue condenado a muerte por el asesinato de Benjamin Peterson, solo una de sus víctimas. Holmes apeló a su caso, pero perdió. Encontró su fin el 7 de mayo de 1896, cuando fue ahorcado en Pensilvania. Durante el ahorcamiento, el cuello de Holmes no se rompió. En cambio, fue estrangulado hasta morir lentamente, retorciéndose durante más de 15 minutos antes de ser declarado muerto 20 minutos después de que se activara la trampa. El castillo sufrió un misterioso incendio en agosto de 1895. El edificio sobrevivió al incendio y permaneció en uso hasta que fue derribado en 1938. La sucursal de Inglewood, el Servicio Postal de los Estados Unidos, ocupa actualmente el sitio. En el 2017, en medio de acusaciones de que Holmes, de hecho, había escapado a la ejecución, el cuerpo fue exhumado para realizar pruebas. Se descubrió que no había descompuesto normalmente. Su ropa estaba casi perfectamente conservada y se encontró que su bigote estaba intacto. El cuerpo fue identificado positivamente como el de Holmes a través de la dentadura. Luego, este fue enterrado de nuevo. ¿Qué opinan de este caso? Los leo en los comentarios.